A las 3:40 de la mañana del 24 de febrero de 2022, se intercambiaban los primeros disparos de la invasión rusa a Ucrania. Invasión que ocurría después de una agresión que comenzó en 2014 con la ocupación de Crimea. Desde el principio del ataque, multitud de ciudadanos ucranianos buscó huir de la maquinaria de guerra rusa. Hoy hay más de 8 millones de ciudadanos ucranianos exiliados por la guerra en distintos países del mundo. En la pequeña ciudad de Gijón, Asturias, al norte de España, viven alrededor de 500 refugiados ucranianos. Esta es la voz de quienes han sufrido la guerra de Vladimir Putin. Mi nombre es Pablo y apellido Caracat. Soy artista del circo, soy payaso. Esto es. Probablemente en el circo con mi padre, mi familia y los más profesionales artistas que lo vi en mi vida en el circo, que se puede sonar extraño, que no tengo educación, pero soy genético artista del circo, porque tenemos grande familia y todas las personas de mi familia son artistas del circo. Casi. Cuando un día en Lituania me despertó por la tarde. Y esto era como de acuerdo 5 años en Lituania. Y de acuerdo que madre dice: hey cariño, mira qué coche tienes, vamos a ir a un lugar a comer y vamos a tener barbecue y tal. Desde este momento mi memoria empezó su viaje, como en mi vida, en el circo. Era realmente en años 2000, hablo desde 2000 hasta 2009, 2010, estos años, Ucrania era, ¿cómo decir?, en buen nivel de circos y artistas profesionales que trabajan en el chapiteau o circos estacionarios. En Ucrania, en una ciudad que se llama Kharkov. Lo más cerca ciudad en Ucrania, uno de más cercas ciudades hasta Rusia, hasta frontera de la Rusia, porque, por ejemplo, yo y mi familia vivimos en el barrio que mucho más cerca de frontera, casi 43 kilómetros hasta Rusia. Por esto, en el febrero 24, a las 5:20 algo minutos, de acuerdo, me despertó primero. Los niños estaban durmiendo, pero las paredes del edificio de 15 pisos era vibrando porque empezó la guerra. Esto de acuerdo. Y ¿se puede escuchar otra pregunta? Sí. 2 hijos, 2 impresionantes hijos, maravillosos. Mark, que tiene casi 7 años. En este mes va a tener 7 años. Ahora tiene 6. Y mi nena, que tiene 10 años. Yo creo que sí, pero mentalmente no entendimos que esto va a pasar realmente. Toda la gente mentalmente estaba preparando que no, ¿cómo es posible? ¿Cómo esto va a pasar? Así. Y
últimos días antes de la guerra estuvimos con mi esposa en la cocina, comemos y estuvimos mirando noticias por internet y tal. Y analizamos que el gobierno de los Estados Unidos se envía mucho armas para Ucrania, pero el gobierno de Ucrania no estaba realmente explicando para qué todo pasa. Armas, mucho. ¿Preparamos para qué? No queríamos creer a esta historia que se puede empezar la guerra. Y además, en Rusia todavía se existen buenas personas que viven y por ahí, y aquí en España, y aquí en Asturias también, que también se hablan que no crearon, ¿sí? ¿Correcto? Esta palabra, gracias. No crearon también que va a pasar. Primera palabra que salí de mi boca es la guerra otra vez, y tercera vez, la guerra. Siguiente pensamiento es recoger lo más rápido que posible pasaportes, documentos, niños, alguna ropa, gatita, y para gasolinera, echar gasolina, que en este momento casi terminó en Ciudad. Nosotros salimos desde Ciudad a las 3:30 por la tarde, cuando Ciudad era casi vaciado. Sí. En el primer día salimos para central parte de la Ucrania, donde se viven mi tía y tío. Adiós. Hola. De acuerdo. Y fuimos para allá con el coche y encontramos en autovía tanques y, ¿cómo decir? Alguna de otros máquinas militares. Y luego estuvimos guardándonos con mi tía y tío en esta central parte de la Ucrania un mes. Luego pasamos a mi ciudad donde soy nació. Estoy cerca. Y luego estuvimos por ahí hasta el momento cuando hablé con esposa que yo no quiero, que esperamos cuándo y dónde la bomba va a caer. Nosotros somos adultos, pero los niños todavía tienen futuro. Y por esto, después de 3 meses, creo que, no de acuerdo fijo, no de acuerdo exacto, pero yo digo que, amor, tú tienes que ir a Europa. Y ella preguntaba, ¿para dónde? Yo no sé nadie por ahí. Y hablamos que ya es no importante, tienes que ir. Yo y mi padre viajamos con mi esposa y niños hasta la frontera con Europa. Y después ellos pasaron para España. ¿Por qué? Es la única país y donde mi mujer sabía que aquí tenemos alguien de familia. Y yo pregunto, ¿quién es esto? ¿Quién es? Mi tía. Dice mi esposa. Por esto no lo quería ir a un lugar donde no conocen nadie, porque, vale, yo y mi mujer nos podemos hablar otro idioma, inglés, internacional, pero, ¿y qué?
este sentimiento tenía mi esposa y se puede entender. Al final, me gusta España, me gusta Asturias. Yo vení luego. Después de 9 meses como empezó la guerra, invasión, sí, aquí en España era complicado hacer documentación, pero como me explicaron, yo estuve, me entró en última tren, cuando podría salir legalmente, con documentos, pero luego no, ya cerraron frontera y todo, cambiaron algunas leyes, fue así. En muchas ciudades, Odessa, Simferopol, Dnipro, también viajé 5 veces por todo el país cuando estuve pequeño. Trabajaba en el circo desde 5 años, sin parar, cada año, 9 meses. Alguna vez 12. Así. Pues, sí, Odessa. Lviv. Sí, muchas ciudades. Y sí. Y fuera de Ucrania también, yo creo que más de 14 países. Kazajstán, estuvimos también en Rusia, y otros países es el Kuwait, es Turquía, es Polonia, esto es China, 3 años. Conocí a mi esposa por ahí. Mi niña nació por ahí, en el China, en el sur del China, en el ciudad portuario que se llama Guangzhou. Así, pues... realmente no de acuerdo otras países. Azerbaiyán, el Kuwait, Emirates, Turquía, Polonia, Azerbaiyán, Kazajstán, hace muchos años anterior en el Rusia también estuvimos trabajando con ucranianos, con el circo ucraniano, muchos países. No, yo trabajaba en una empresa con muebles en Avilés y después mi primera trabajo en España, que yo estuve mucho sorprendido de este tema. Quiero decir una pequeña historia, porque esta historia se quedó en mi corazón. Hace tiempo, cuando yo vine para acá, en Asturias, y pasó un mes, y en la calle pasa nuestra conocida ucraniana que vive aquí muchos más años que nosotros, más de 20, y dice: «Hey, mi Nikolai está construyendo un circo». Y nosotros, «¿Papá? ¿Qué?» No sabíamos. Esto era primer festival de internacional circo en Asturias. Y yo estuve aparte de esto. Como primera vez en mi vida como peón en la arena, no como artista. Pero disfrutaba a 200% como estuve peón y más. Y esto lo quería decir, que esto era mi primera trabajo en Gijón. En España. Luego trabajaba con muebles. Ahora no tengo trabajo, no estoy trabajando. Así. No. Aquí en Gijón
tenemos una asociación que se llama Credo, Asociación de Ucranianos en Gijón. Y antes, cuando no existía esta asociación, empezamos a hacer actividades para nuestros niños, por ejemplo, para Día de Protección de Niños. Hicimos muy grande celebración ahí en Parque de Pericones y la gente empezó a hablar que chicos, por favor, nos queremos ir a estas actividades mucho más que es posible. Si podéis hacer esto más, como más. No solo una vez, por ejemplo, en 6 meses, así, porque hicimos bien y conocimos los niños pequeños que empezaron a vivir aquí, a adaptar su vida aquí con sus padres y madres. Conocimos con cultura ucraniana, que está todavía en nuestro corazón, en nuestros cerebros y almas. Conocimos nuestros niños a cultura ucraniana, claro que sí. Sí, madre, padre, tía, tío y, ¿cómo decir? Hermano de mi tía, ¿cómo decir? Yo no sé esta palabra. No. Sí. Un amigo. Yo no sé. No hablamos. De verdad no. Depende de la persona. Hay que hablar de este tema. Yo veo imposible no hablar. ¿Por qué? Porque con cada cosa, por ejemplo, con cada cosa en nuestra vida, con alguna complicación, algún problema, hay que siempre hablar. Si dejamos estos todos temas en nuestras cabezas y, no sé, vamos a tener un boom aquí y aquí. Hablo en plan de psicologístico, boom. Por esto, alguien se tiene temido, alguien no quiere hablar porque es muy sentimental, alguien no quiere porque estuve, por ejemplo, en ciudad que se llama Mariupol, que está destruyendo totalmente. Y nosotros, yo y mi mujer y mi familia, niño y niña, estuvimos, por ejemplo, en Alemania con nuestros amigos, que también desde esta ciudad, como y mi esposa. Ella vivía por ahí. Realmente, sí, estas personas, por ejemplo, desde esta ciudad, exactamente desde esta ciudad, no tienen mucho ganas a hablar de este tema. Yo creo, Señor, que depende de cada persona. A mí se puede saber, preguntar. Primero, si es posible. Segundo, si esto es necesitable. Tercero, no sé. Solo puedo decir que para mis hijos, yo no veo el futuro para mis hijos, por ahí. Ya están adaptando aquí. Le gustan vivir aquí. Y perdón, yo no sé qué tiene que pasar o cambiarse. Que toda la gente que está ahora, de momento, que está fuera de la Ucrania, por todo el mundo, todos los países, por ahí, América, Europa, ¿qué tiene que pasar? Vale, tiene que, primero, que acabar la guerra.
Pero como adultos todos entendemos que no es solo la cosa que tiene que pasar con este tema. Que se termina la guerra, vale, luego ¿qué? Vamos a construir el país, vamos a reconstruir o renovar la económica. Todos soldados van a volver después de la guerra con PTSD. Y algunas otras, ¿cómo decir? Desfuncias. Sí, esta palabra correcta. Y va a pasar en las calles. ¡Ah, tú! No estuviste en la guerra, ven para acá. Agresividad. ¿Y quién se va a controlar esto? ¿Cómo los niños van a pasar por las calles? Muchas preguntas se parecen cuando sale esta pregunta. Sí. Qué buena pregunta. Sí, de verdad, sí. Estoy preparando ahora, de momento, para verano. Lo siento decir esto, pero tengo que viajarme al sur de España, que nunca estuve por ahí. A mí es interesante ir por ahí y trabajar como artista para españoles en España. Lo quería dejarme aquí, en Asturias, por ejemplo. Pero el sur de España es turística zona del país. Y lo conocí, alguna publicidad en internet, que una empresa se buscaría los artistas. Yo hablaba con ellos y estoy preparando ahora mis documentos y hablamos con el director qué vamos a hacer, cuáles números, cómo va a pasar el espectáculo. Esto es, sí, realmente yo me voy a trabajar como artista, como payaso en España y dar emociones para pública de España. Ahora mucho mejor porque estamos mejor adaptamos que antes en plan de idioma, conocer la gente, que yo veo muy importante aquí en Asturias, conocer la gente. Nos gusta mucho océano. Esta cosa importante para nosotros porque antes que pasar en vivir en Kharkov, vivimos en Mariupol. Y por ahí era un mar negro. No, perdón, Azov mar. Mar negro. Esto es, sí, nos gusta mucho aquí. El ciudad pequeño, me gusta mucho la sidra, cocina asturiana, el cachopo, estas cosas, cultura asturiana y muchas cosas. Sí, a mí me gusta cómo gobierno se ayuda a nosotros, a nuestros niños, a la gente ucraniana, desde el principio, como cuando esto empezó todo. Y yo veo mi futuro aquí. A mí me gusta. Sí, mucho. Casi cada día salimos desde cole y Mark dice, hey, vamos a jugar con Nicolás. ¿Vamos? ¿Por qué no? Sí, tienen muchos amigos y ucranianos y español, amigos. A veces conocemos mucha gente en la calle cuando pasamos. Es Gijón. Quería mucho. Anterior quería muchísimo más que ahora. Yo creo que tú sabes que el tiempo, cuando pasa el tiempo, pasa también
pasa muchas cosas desde tu cabeza. ¿Cómo explicar esto? Yo creo que la gente que va a ver nosotros, como yo hablo, me lo siento, mi nivel de español, pero cuando pasa algún tiempo, algunas cosas se olvidan, algunas cosas tienen cambio de sentimiento. Sí, anterior, sí, mucho más. Ahora, menos. Pero siempre piensa por Ucrania, siempre mira noticias, no tanto como antes, pero sí. Y mi mujer, ella la única desde nuestra familia que estaba en Ucrania por este tiempo, por estos 3 o 4 años, viajaba por ahí para ver cómo están nuestros apartamentos y para ver también los amigos y parte de familia que se quedó por ahí, que se movieron en otras ciudades, un poco más para allá, más cerca para Europa, para vivir. Dame pensar. Extraño que en memoria no se quedó esta cosa. Acordaba antes, pero parece que sí, Polonia o algún país que también cerca de Polonia y con nuestra frontera, pero yo creo que sí. Para nosotros, para Ucrania, vale, para mí. Europa más moderna, un poco por ahí en futuro. Yo veo así. Lo más corto que se puede explicar, más moderna. Yo creo que lo más moderna de los países postsoviéticos. Lo más moderno. En plan de trabajadores, tecnologías digital de gobierno, que nosotros teníamos los primeros en Europa. Por ejemplo, aquí en España, tienes que coger cita y tal, estas cosas tenemos en una aplicación. Hace muchos años. Pam, cambiar tarjeta, sí, tan, y no es pasa mes, 2 meses, 3 meses o 6 meses. Esto pasa días o posiblemente semanas. En industrial plan, no sé. En el plan de la económica, no sé. Pero Ucrania. Sí, yo creo que lo más moderna de los países post-soviéticos. No conocí ni una, no de mi memoria como, no conocí ni una vez personas así que se pueden hablar de este tema. Vamos, me gusta Rusia, sí. No, aquí en Gijón conozco muchos rusos que salieron por esta razón desde su país, por culpa de la guerra. Y que no le gustan como régimen, esta palabra ayúdame. Y que no le gustan este régimen. Esto.
Interesante pregunta porque me tocó en el segundo trabajo aquí. Trabajaba en Avilés, en una empresa con muebles y por ahí me conocí un colombiano y un cubano y sí, y trabajé con asturiano, coordinador era asturiano, que hablaba mucho rápido. Tanto rápido, que yo tenía que pedir, por favor, si puedes hablar un poco más suave, estos los primeros meses. Luego, sí, y también tenía complicación pequeña a escuchar cubano acento, pero es buena experiencia. Me gustaría mucho trabajar con estas personas en empresa, con colombiano y cubano y venezolano y otras nacionalidades. Sí, yo veo muy interesante a conocer a la gente desde otros países. Otras. Sí, desde pequeño. Desde pequeño. No sé cómo responder a esta pregunta. ¿Otra vez? Ah, sí, lo entendí. Donetsk y Lugansk, ya no se puede decir, no se puede hablar exactamente, porque no tengo esta información y opinión para esta pregunta, pero yo creo que alguna parte de Lugansk, posiblemente, que más cerca por ahí, hasta Rusia. Kharkov, no creo. Sí, estuvimos cerca de la Rusia, Kharkov, esta ciudad. Y sí, por ahí se hablarían con idioma ruso mucha gente, casi 60% de la gente de la ciudad. Pero no significa que lo queríamos. No hablamos de estos temas en las calles, no hablamos de estos temas en el trabajo. Trabajé en el Kharkov como en una postalería. Sí, postalería. Y no hablamos de estos temas. Que, sí, queremos estar una parte de Rusia. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues no, yo... posiblemente que algunas partes de Ucrania, yo hablo en plan de, 10,000 personas se pueden tener esta opinión. Vamos, queremos, sí. Vale, ¿quieres? Pásate por ahí vivir. Ya está. Muy fácil, ¿no? Realmente estoy probando estar voluntario porque quiero probarme antes de ir para el sur de España, quiero probarme como la conexión mental y física con la gente española, con niños, con adultos, en plan de, por ejemplo, hacer... Decimos, y con ucranianos, sí, aquí para ucranianos lo decía, celebraciones de cumpleaños. Y ahora estoy probando con la gente española. Pues lo hago esto totalmente gratis porque quiero saber cómo es a tener sentimiento con otra gente. Mi primera experiencia profesional, yo tenía 12 años y nos pasamos con mi padre como los payasos, como teníamos un duet de payasos con mi padre. Y quiero decir esto. Pero mi primera experiencia era en el Kuwait con las personas arábicas.
donde no se puede bromear con mujeres. Y también no se puede bromear tanto con las personas arábicas. Esto es otra gente mentalmente y culturalmente. Por esto quiero probarme con la gente. Quiero tener mi experiencia como artista aquí en Asturias y podéis llamar. Yo voy a hacer esto gratis porque muy temprano yo me voy a ir para el sur de España y trabajar oficial. Esto es. Agradezco y yo no sé cómo yo voy a hablar solo positivo. ¿Cómo se puede decir algo negativo cuando, por ejemplo, cuando algún país, de momento y del facto, es España, lo recibí no solo mi familia, muchos ucranianos, por toda parte de España, que se ayuda casi a cada persona. Yo no sé. Así se puede explicar. 3 años anteriores, yo no estuve aquí. Y la esposa pasa cajera, ¿sí? Para pagar en supermercado. Y en este tiempo Ucrania era en noticias. Ahora todo se cambió, pero anteriormente sí. Y un señor se pregunta, ¿tú de dónde eres? Se responde, ucraniana. Ajá, sí. ¿Dónde? No, señor, por favor. Todo bien. 20 euros. No preguntaba algo, por favor. No. Señor pasó, lo preguntó y decía esta cosa como, agradezco. Así se puede explicar. Que la gente español ayudaba en todos temas. Que si necesitáis alguna ropa para niños, lo sabemos dónde lo sacar. Si necesitáis esta cosa, sabemos dónde llamar. Necesitáis esta cosa, hay que aprender más español. Pero yo no sé, hay que aprender más español. Atatán. Agradezco. Що ж, для всіх українців тут у Іспанії я бажаю вам терпіння, єднання, сили, надії і віри, що все буде добре. Para todos los ucranianos en España, yo deseo estar fuerte, con paciencia, estar cariñoso no solo para ucranianos, hay la gente que está con vosotros, que están ayudando a vosotros, cuidando. Porque con todas las cosas negativas que están pasando ahora en el mundo, que me parece la guerra en Ucrania está en el segundo plano ahora en el mundo. Con paciencia, no esperar algo negativo. Seguir vivir y creer que todo va bien. Con corazón. Así. Sí, esto es la segunda entrevista en Gijón, mi segunda entrevista en Gijón. Y lo quiero decir, quiero saludar a mi papá en Ucrania, a mi mamá, a esposa, a Mark, a Daria, a tía de mi esposa, a Valeria y su marido Dmitry, a Lilia y ella marido, a Asociación del Credo, a todos que me conocen aquí en Gijón. Y
para mi tía, para mi tío en Ucrania y también para mi hermano mayor que está vivo en Rusia hace mucho tiempo, que venía a construir su vida en Rusia mucho más antes de la guerra. Está viviendo por ahí y realmente no tiene mucha oportunidad salir desde su país. A vosotros.